Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más al espacio de entrevistas desde Primer Minuto Informativo. Saludamos en esta ocasión a la ex directora de ONEMI y actual directora de proyectos de Nordges, Irina Salgado, a quien primero que todo damos la más cordial bienvenida. Irina, ¿cómo le va? Bienvenida a Antofagasta Televisión. Buenos días, Andrés, y buenos días también a todas las personas que nos están viendo en su casa esta mañana. Irina, en poco tiempo nos vamos a adentrar de lleno en las tareas que estás involucrada en este momento, ¿cierto? A propósito también de algunas evaluaciones que nos gustaría hacer tras algunas emergencias que se han vivido en Antofagasta, pero primero y derechamente quisiera consultar qué pasó finalmente con el municipio, por qué optas por dar un paso al costado en este cargo de jefa de gabinete. Bueno, primero que todo señalar a la gente que está en su casa que mi relación tanto con el municipio como la alcaldesa Karen Rojo sigue siendo de las mejores. Básicamente es una decisión personal que tomé yo y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con quizás lo mismo que estamos conversando, las áreas de gestión en las que uno se quiere desenvolver, ejecutar, ¿no es cierto? Este era quizás un rol un poco más exigente, pero en un área que a lo mejor no es necesariamente mi competencia, que más político. Una cosa más política, claro, efectivamente, y la verdad que yo tenía muchísimas ganas, qué sé yo, todo, pero eso a uno le dedica y le demanda otro tipo de atenciones que no necesariamente a lo mejor la gente que está en su casa lo va a entender, pero que no necesariamente tenemos al 100% de la gente que nos hemos desarrollado en ámbito técnico. Así que incluso desde el área en la que hoy día yo estoy trabajando, uno puede hacer un aporte, yo creo, mucho mayor tanto a la comuna de Antofagasta, a la comunidad, ¿no es cierto?, en los ámbitos que son más mi expertise, por decirlo de alguna forma. ¿Te diste cuenta quizás en la práctica que era totalmente diferente, que no era lo que te apasionaba, Irina, lo que te llenaba realmente como profesional, como persona? Mira, ¿Pasó un poco por ahí? Yo creo que lo que sí hay que destacar que hay un 50%, una parte que a mí me encantó y que efectivamente es real. La alcaldesa Karen Rojo es una mujer de terreno, por lo tanto uno parte el día como a las 7 de la mañana y lo termina como a eso a las 11 de la noche. Y en esa parte yo debo sentir que me sentí muy, muy cómoda acompañándola, sobre todo en el trabajo que se hace en terreno, con la comunidad, ¿no es cierto?, con un trabajo social. Eso yo creo que eso está en el municipio y yo me alegro que esté, además. Hay un reconocimiento ahí de la gente. Yo creo que no hay que explicarle dónde hay una quebrada, dónde está alguna cosa, porque ella ha estado ahí, lo conoce, o en un colegio, o lo que sea. Pero sí, como tú dices, hay otro ámbito de gestión que es en ese en el que yo no me sentí tan cómoda, y por eso yo creo que también creo que pocas personas son capaces de decir, oye, yo doy un paso al lado y a lo mejor la persona que cometió el error fui yo, no, porque hay que culpar a otros. Y yo creo que eso también hace un poco lo que yo hoy día quiero, en el fondo, es que a Antofagasta le vaya bien y que a toda la ciudad y a la gente que vive en nuestra comuna nos vaya bien. Por lo tanto, mis mejores deseos para que a la alcaldesa Karen Rojo, en todo este tiempo que le queda en su gestión, le vaya muy bien. Irina, tema cerrado, entonces damos vuelta a la página, vamos Sí. a materias que tienen que ver con prevención, con emergencias, a propósito de algunos episodios que hemos vivido en Antofagasta, como esta llovizna que se registró hace algunos días, en el marco siempre de este frente de mal tiempo que afecta principalmente al interior, con fuertes bastante fuertes también, con caída de nieve incluso en la provincia de Loa, pero en Antofagasta ocurrió una situación particular para algunos que tiene que ver con esta llovizna, a propósito de que muchas de las casas no están preparadas y una vez más sale a la luz el tema de las quebradas también, de cómo resolvemos esto, el tema de la basura, de no depositar escombros donde no corresponde. Irina, ¿cómo viste primero que todo tú, con esa experiencia también que traes de la ONEMI, el actuar, los protocolos que se siguieron en términos de las funciones que debía cumplir la autoridad encargada de esta emergencia? Bueno, señalar que a mí me tocó ser parte, ¿no es cierto?, cuando fui directora de la ONEMI en su minuto, no solo de participar en el establecimiento de los protocolos regionales como plan de emergencia o planes de contingencia para riesgos específicos. Aquí puntualmente en el caso de llovizna estamos hablando del riesgo hidrometeorológico con distintas consecuencias, por ejemplo, para lo que como es tu borde costero, es decir, cordillera de la costa, y lo que es, ¿no es cierto?, el altiplano nuestro de la zona cordillerana. Son, digamos, un evento que afecta a los dos lugares territorialmente, pero con un impacto bastante distinto, porque efectivamente la provincia de Loa, estamos hablando de las comunas de Ollagüe, San Pedro y Calapa,
son comunas que están un poco mejor preparadas que nosotros para este tipo de eventos, porque además es una constante en la época de verano nuestro, ¿no es cierto?, cuando se presenta lo que la gente popularmente conoce como invierno altiplánico, pero que se llaman lluvias estivales, ¿no es cierto?, y que en este caso las enfrentan en situación de invierno. A diferencia del borde costero, ¿no es cierto?, donde tenemos a Tocopilla, Mejillón, Antofagasta y tal, que son comunas que normalmente no están acostumbradas para la precipitación. Además, son ciudades que se desarrollaron, ¿no es cierto?, en términos de infraestructura, en muchos casos sin evacuación de aguas lluvias, con techos, ¿no es cierto?, planos, no con pendiente, por lo tanto el agua se acumula. Y en tercer lugar, como tú bien comentabas, en aquellos sectores más vulnerables, viviendas que no están preparadas para la lluvia, por lo tanto se mojan, ¿no es cierto?, y sufren un mayor impacto de este tipo de eventos. En lo técnico, señalar que el evento que nosotros vivimos hace una semana atrás, seguramente para la gente que está en su casa, se va a repetir durante este invierno. Entonces eso para que la gente ya lo tenga, lo conozca, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la Dirección Meteorológica, a través de pronósticos, ¿no es cierto?, que es el organismo técnico que tiene el Estado de Chile para el monitoreo, ha señalado, ¿no es cierto?, que estamos entrando al fenómeno del ciclo del Niño. En general, el fenómeno del ciclo del Niño habla, ¿no es cierto?, como es una condición de un año que a lo mejor puede ser más lluvioso y de eventos particulares para regiones como Atacama, Antofagasta y Tarapacá, ¿no es cierto? Y si recordamos los últimos 3 o 4 años, nosotros efectivamente hemos tenido eventos puntuales que han significado emergencia, incluso pérdida de viviendas en su minuto en el sector del interior. Y el tercero, lo que tú comentabas, hay un área, un ámbito, ¿no es cierto?, que el organismo técnico, ¿no es cierto?, que está a cargo de velar por la protección civil de las personas, es la ONEMI. Para eso ha establecido, ¿no es cierto?, protocolos a través de un plan de emergencia regional, que son parte también de protocolos a nivel nacional. El protocolo que hoy día se tiene, por ejemplo, con la Dirección Meteorológica de Chile, a través del Centro Meteorológico Regional Norte, que está en el aeropuerto, para la gente que no lo sabe en su casa, es parte de un protocolo a nivel nacional, es decir, no solo lo hace la región de Antofagasta, lo hacen las otras regiones. Y tampoco es que se inventó, digamos. No, está establecido. Hay protocolos con el Servicio Nacional de Geología y Minería, y que también es uno de los organismos que ve la remoción en masa. Estamos hablando de caída de material. La Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, y también ONEMI tiene un protocolo con el Ministerio de Obras Públicas y se va desglosando según los distintos servicios. Como yo te digo, porque me tocó incluso ser parte de la mesa nacional que trabajó en todos estos protocolos, como el que existe con el CHOA para el caso del tsunami, como el que existe con la CONAF para el caso de incendios forestales. Es decir, a partir de, ¿no es cierto?, de lo que nos pasó después del 27 de febrero y de un aprendizaje de las lecciones aprendidas, se reformularon y se establecieron protocolos, primero estandarizados y segundo practicados. Es decir, que las autoridades que son, por ejemplo, parte de un comité de operaciones de emergencia regional y nacional pudiesen conocer estos protocolos, los pudiesen practicar, porque a la hora de emergencia no hay que improvisar, porque y yo te digo que en eso hay gente que, como el Ejército, en general las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, y de orden y seguridad, incluyendo Carabineros, son instituciones que llevan años en el área del entrenamiento. Y yo creo que ahí Chile sí hizo un avance en emergencia. Irina, ¿y cuál sería la evaluación que tú haces de las autoridades respecto a este episodio de llovizna que vivimos en Antofagasta? ¿Se cumplieron efectivamente o no los protocolos? ¿Cómo lo viste tú? Primero sí se cumplen, en el ámbito técnico se cumplen, porque efectivamente, por ejemplo, una declaración de alerta roja puede ser tanto desde el nivel regional como desde el nivel nacional. Aquí tú puedes encontrar, ¿no es cierto?, una lógica, ¿no es cierto?, de por ejemplo, estos son organigramas y son esquemas que se trabajaron en su minuto, ¿no es cierto?, donde tú vas viendo desde distintas orgánicas cómo podrías actuar, ¿no es cierto? Y también tienes una bajada regional. Si tú te fijas, aquí tenemos Centro Meteorológico del Norte, que es el que da el pronóstico, ¿no es cierto?, informa a ONEMI. ONEMI tiene la habilidad de poder declarar una alerta temprana, amarilla o roja. Puede entrar a cualquiera, no son en escalada, por ejemplo. Y eso se decretó, alerta roja. Efectivamente se declaró primero una alerta temprana, porque se dijo va a llover, y después se entró directamente a una roja cuando ya se veía, ¿no es cierto?, el impacto que estaba teniendo. Cita a los organismos técnicos, como podemos ver, que están relacionados a un evento hidrometeorológico, ¿no es cierto?, como Vialidad, la Dirección General de Aguas, de Obra Hidráulica, Cernagiomín, la Universidad de Antofagasta, la Universidad Católica del Norte, el CREA, que es el Comité Regional de Emergencias Agrícolas, que también es una instancia que se trabaja, porque hay que recordar que toda la zona del interior nuestra está asociada, ¿no es cierto?, a agricultores que se ven afectados, ¿no es cierto?, con este tema de nevada, sus animales, ¿no es cierto?, y el forraje, digamos, son temas muy, muy preocupantes. Y, ¿no es cierto?, después tienen las fases de evento, respuesta, rehabilitación.
En esa parte yo creo que efectivamente lo que uno a lo mejor podría decir, esto se tiene que constituir en un EMI, ¿no es cierto? El COE regional a partir de una alerta roja sí o sí se debe constituir, eso lo señalan los planes de emergencia a nivel país, no solo para la región de Antofagasta. Yo creo que lo que quizás hemos ido viendo nosotros en este último proceso ha sido, yo creo que casi como una fase de entrenamiento de nuestras autoridades que a lo mejor han cometido o no han hecho una acción, pero básicamente yo creo más bien a veces por desconocimiento que por, ¿no es cierto? Porque yo en general me imagino que la máxima autoridad regional, como todas, ¿no es cierto? La primera prioridad, ¿no es cierto?, es reservar la seguridad de las personas. ¿Desconocimiento en qué, por ejemplo, iría? Yo creo que básicamente, por ejemplo, el día de este aviso de la alerta temprana y el aumento de estas precipitaciones, nosotros pudimos ver, por ejemplo, que la mayoría de los municipios constituyó sus COEs alrededor del mediodía, ¿no es cierto?, por la tarde, mucho antes que ya se empezara a presentar, ¿no es cierto?, la llovizna, y donde yo felicito a los alcaldes de nuestra región, no solo los de borde costero, también los de interior, ¿no es cierto?, porque son protocolos que ensayaron junto con nosotros, que muchas veces nosotros insistimos, incluso había municipios que ya habían hecho su lanzamiento de plan invierno, porque uno le pone esta información a disposición con mucha anticipación, como yo te señalaba hoy día, ¿no es? O sea, en el trabajo que hoy día a mí me toca hacer, por ejemplo, en este mapa tú puedes ver, aquí hay más de, ¿no es cierto?, 35 puntos críticos que tiene nuestra región de Antofagasta, tanto en comunas de borde costero como en las comunas del interior, que históricamente, porque uno trabaja, ¿no es cierto?, con el dato anterior, han tenido algún problema. Aquí estamos hablando de, ¿no es cierto?, 14 puntos en el área de la infraestructura y 14 puntos en el área, por ejemplo, de quebradas aluvionales. Hoy día, por ejemplo, el cierre preventivo de las rutas, por ejemplo, como a los geysers del Tatio, que se relaciona con un trabajo que ya a mí también me tocó desempeñar como directora de Cernatur, son cierres, ¿no es cierto?, preventivos. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos a un grupo de turistas, ¿no es cierto?, en una zona aislada, ¿no es cierto? Y ahí hay un trabajo de carabineros, qué sé yo, un trabajo que hace el COE comunal de San Pedro de Atacama. Hay un trabajo que ha hecho la alcaldesa en Antofagasta con la limpieza de las quebradas aluvionales, ¿no es cierto?, en zonas donde no hay piscinas decantadoras, porque nosotros tenemos 14 quebradas aluvionales en Antofagasta, pero tenemos 4 quebradas con sectores con piscinas decantadoras hechas por el MOP, pero hay 10 quebradas adicionales que no tienen obras de infraestructura de mitigación, por lo tanto, ahí también hay un trabajo. ¿Y qué falló un poco la constitución del COE regional? Yo creo que un poco el ver a nuestras autoridades funcionando desde ONEMI, ¿no es cierto?, constituyendo el COE regional efectivamente en ONEMI, ¿no es cierto?, y tomando desde ahí las decisiones. Creo que eso no se contrapone con hacer un gabinete ampliado. Yo creo que tú esas instancias las puedes hacer en paralelo. Lo que pasa es que una es necesariamente una acción técnica y la otra, ¿no es cierto?, una que está ya más amplia en el ámbito de lo social. Lo que sí también señalar que sí hay una parte que sí se cumplieron. Nosotros establecimos el año 2010 un protocolo con el Ejército y la Dirección de Obras Hidráulicas, por ejemplo, Cerna, Geomil también y gente de las universidades. Irina, pero tú